Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Practicaste la mansedumbre? Ay, Dios mío, qué cosa, ¿no? Terminaba la semana pasada diciendo la mansedumbre, el ser manso, la sujeción, todo un tema para nosotros las mujeres. Casi nunca hablo de eso, creo. A ver si me animo en un tiempo futuro, no ahorita. Continuemos con Débora. Vamos al verso 5. Dice así. Terminamos la vez pasada viendo toda esa cobertura de Dios a Débora y el por qué había podido llegar, porque Dios la había escogido para ese lugar. Y dice Jueces 4:5. Y acostumbraba sentarse, ¿quién? Débora, bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¡Wow! ¡Qué expresión tan preciosa! Y acostumbraba. Nuestras costumbres se notan. Las costumbres nos ubican. La pregunta aquí, que a mí se me hace confrontante, ¿qué acostumbras? ¿Qué acostumbro? ¡Wow! Es un buen hábito el que tenía Débora, porque su costumbre era o solía sentarse o se iba a ese lugar apartado, que claramente el pasaje dice que está entre Ramá y Betel. Había más o menos unos 7 kilómetros de distancia entre Ramá y Betel. Así que seguramente era una palmera no cercana a los pueblos, ¿ok? Había que caminar. Esta cuestión de sentarse, de tener un tiempo ahí, qué impresionante, tanto. Yo creo que ella empezó a irse ahí por tener comunión con Dios. La Biblia no lo dice, pero sí lo puedo pensar, y creo que no hago violencia a la palabra, que ella empezó a irse ahí a platicar con Dios. Así como David cantaba, ejercitaba la onda, yo creo que Débora empezó a irse a esa palmera. Antes no se le decía la palmera de Débora, ¿sí? Seguramente fue, y la gente le empezó a ubicar. Pero lo más hermoso es que Dios la ubicó. Tenía un contacto hermoso con Débora, ¿sí? Y se le llegó a llamar la palmera de Débora. Seguramente la gente decía, oye, no, es que empezaban a tener discusión o algún interrogante, y ya los que estaban ahí, que no estaban de acuerdo, pues vamos a la palmera de Débora, vamos allá, a ver, que nos digan que no sé qué, ¿no? O alguien con una inquietud personal. Pero lo más hermoso es que ella estaba ahí y tomaba un tiempo a solas con Dios. Por lo tanto, habla de que estaba dispuesta a recibir dirección. Esta costumbre la llevó a aprender a recibir dirección. Dios conocía dónde se encontraba. La pregunta es, ¿conoce dónde te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué haces? Sabemos de antemano que Dios conoce todo, pero yo me refiero a que Él entre en ese momento de comunión y que así como Él, mira, Dios es como Él está inquieto por platicar contigo y conmigo, nosotros lo estemos por platicar con Él. No nada más somos bendecidos nosotros, Él es bendecido con nuestra compañía, con nuestra plática. Si lo dudas, tan sencillo el pasaje, tan fascinante, tan profundo, tan conocido y a veces no tan valorado. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, nos ama. ¿Qué te pasa cuando amas a alguien? ¿Quieres estar con ese alguien todo el tiempo? ¿Quieres estar con alguien todo ese tiempo? Entonces,
Dios sabe dónde estás. ¿Te conoce? ¿Sí? Ahora fíjate, aquí hay algo muy importante. Dice aquí, y acostumbraba sentarse. O sea, sentarse implica morar, estar ahí en quietud, implica disfrutar, o sea, un reposo, tener un reposo, no estarte distrayendo con nada. Es así como entrar en una calma y no estar inquieta de nada. Esto nos lleva, te quiero dar un consejo muy importante. No solamente es a platicar con Dios en lo que andamos haciendo quehaceres en la casa. No solamente es platicar con Dios si salimos al trabajo en el trayecto. No solamente es platicar con Dios si tengo un problema, si necesito una sanidad. No. Es entrar en un tiempo de reposo, de sosiego, de inactividad en las cosas naturales para concentrarte en las espirituales. El reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, el reino de Dios no es hacer qué hacer y preparar alimentos y trabajar. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta cuestión de sentarse era apartarse y tener un tiempo de reposo, tener un tiempo de permanecer ahí con nuestro Señor. Por eso la gente lo empezó a ubicar. Los pueblos estaban más o menos a 7 kilómetros uno del otro. Se trasladaban caminando. La gente pasaba y al principio, hay una señora sentada, hasta que le empezaron a ubicar. Y Débora, seguramente al principio ni por enterada, ella estaba en reposo, en un tiempo de esa reflexión, de ese escuchar, de esa plática con Dios. Señoras, señores, necesitamos tener reposo para hablar con Dios. Sé que hablamos en cualquier lugar, aún haciendo otras cosas, pero es fundamental tomar un tiempo de inactividad natural de cualquier índole y reposo con Dios. Ahora, fíjate cómo dice que esta palmera estaba entre Ramá y Betel. Te dije, más o menos 7 kilómetros entre un pueblo y otro. Ramá significa sede de idolatría, lugar alto, soberbia, altivez. Betel, casa de Dios, habitación de Dios, linaje. Ahí estaba ella, más o menos como en medio. Si había una situación de soberbia, de idolatría, si había una situación de búsqueda, ahí estaba Débora. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo dice, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora, viene aquí una parte muy importante. Y ella envió a llamar a Barak, verso 6. Ella gobernaba, por lo tanto tenía esta autoridad de llamar a un general. Ahora, es muy interesante lo que ella le dice. Dice, Jueces 4:6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Fíjate, no te ha llamado Jehová. O sea, ella le está haciendo una pregunta. En el no inicia el signo de interrogación que termina hasta que termine el verso 7. Entonces, ella, con ese don profético que tenía, Dios le había dicho que ya le había llamado a Barak. Y Barak no se había movido. Ahora,
ella le dice, no te ha llamado Jehová, Dios de Israel, diciendo, o sea, te ha llamado, te ha perseguido, no te va a dar tregua, no te va a dejar en paz hasta que lo hagas. Es un llamado de Dios. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces Dios nos habrá dicho, nos habrá dirigido a hacer algo y nos tardamos en hacerlo? Dios no nos va a dejar. Este llamar, no te llamas, estoy aquí y voy a insistir hasta que lo hagas. Nunca vas a estar con quietud. Siempre va a haber esa inquietud. Es que yo debía. ¿Me explico? Es un llamar a lo que Él ha dicho. A Barak ya Dios le había dicho, pero no se había movido y se había quedado calladito. Pensó que nadie se iba a enterar. Jamás pensó que Débora podría haberle llamado. El don profético fluye confirmando lo que la persona ya sabe. No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor. Era lo que le estaba diciendo, lo que Dios ya le había dicho a Barak. O sea, te está encargando, te está enviando. Ahora, cuando Dios te envía, te da los recursos y la estrategia. Cualquier cosa a la que Dios te esté llamando, y ya te lo dijo a ti, y ya vino una palabra profética y te la dio, y ya alguien más te dijo, y sigues haciéndote la sorda o el sordo, no te va a dejar en paz hasta que lo hagamos. Ahora, no tengas temor de hacer lo que Él dice, porque cuando Él hace un llamado, Él te da recursos y estrategia. Fíjate, dice aquí el verso 7. Déjame te digo, sí, los recursos. Número 1, en el verso 6, le dice, ve, junta tu gente. O sea, había gente que él conocía y que lo seguía en el monte de Tabor. Luego, estos son los recursos, junta tu gente. Y luego le dice, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. O sea, ahí están los recursos. ¿Por qué le está diciendo enfáticamente estos recursos el Señor? Porque el temor que tenían, en el verso 3 dice, Jabín tenía 900 carros cerrados y había oprimido a Israel. O sea, le tenían miedo porque tenía muchos carros cerrados para la guerra. En lo que llega en un carro, yo corriendo me alcanza. Dios le está dando la estrategia. Junta a tu gente en el monte Tabor, más aparte, toma contigo 10,000 hombres de todo, y escoge las tribus. Están los recursos y ahí viene la estrategia. Fíjate la estrategia en el verso 3, 7. Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. O sea, yo atraeré. Yo voy a sacar, yo voy a remover, yo lo voy a hacer. Ahí está la estrategia. Los recursos, el ejército. La estrategia, yo estoy contigo. Pero le dice a dónde lo va a llevar, al arroyo de Sisón, al general del ejército, a Sísara. Ahí está la estrategia. ¿Sí? Dice, y luego dice, y lo entregaré. Ahora, dice, va a traer a Jabín con sus carros y su ejército. Le tenían miedo a los carros. Dios le dice, yo lo voy a traer, va a venir él, va a venir sus carros, va a venir su ejército, y luego dice, y lo entregaré en tus manos. Entregar. Allí te voy a dar la victoria. Los conduciré y tú ahí los vas a derrotar. Yo atraeré, yo lo haré, yo lo entrego. Recursos y estrategia. Oye, ya hubiera sido demasiado si Barak no obedece. Ahora, observa el cuidado tan específico. El don profético sencillamente confirma lo que Dios ya te haya hablado a ti. Por eso, los signos de interrogación en la oración. Dice el verso 6 y termina hasta el 7 con interrogación. Lo atraeré
y lo entregaré en tus manos. O sea, Dios te dijo, ve junta, Dios te dijo, yo lo atraigo, Dios, ¿sí me explico? Recursos y estrategia. Y no se movió, se quedó quieto. No tengas miedo de lo que Dios te llame, que sea Dios, no un taco de más, no mis sueños guajiros, no, que sea Dios, que haya una convicción en tu espíritu. En este tipo de cosas, de convicción para hacer lo que uno piensa que es de Dios, sí hay que decirle a Dios, Señor, dímelo con palitos y manzanas, porque a veces ya a mí se me patina. ¿Sí? Ahí está todo. Dios hace. Ahora, viene aquí la famosa pregunta de Barak. Barak le responde, verso 8. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ahora, a veces las personas lo traducen con que tiene miedo. Probablemente. Pero ¿sabes qué? De tonto no tenía un pelo. Él sabía dónde estaba la unción. Él sabía en dónde se manifestaba el Espíritu de Dios. Él sabía quién tenía la autoridad. Probablemente sí, temblaba un poco. Por eso se hizo el sordo. Pero de tonto ni un pelo. Le dice, si tú vas, yo voy. Yo voy si tú vas. Si tú no vas, yo no voy. ¿Sabes qué? El tener cerca a esta mujer con este llamado y esta unción era para hombres y mujeres. A Dios le plació mujer, Débora, con toda la protección que ya dijimos la vez pasada, ¿ok? Sería muy tonto, pero si yo me voy, me agarro. Ya estaban los recursos, ya estaba la estrategia y estaba la unción frente a él. Si él oía o no oía la voz de Dios, ya era otra cosa, pero Débora la oía. Débora escuchaba perfectamente la voz de Dios. Me gusta como dice, si tú fueres conmigo, yo iré. Es algo similar, aunque es un poco diferente o bastante, cuando Moisés le dice a Dios, si tú vas conmigo, yo voy, si no, no voy. Y entonces Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿ok? Ahora, en Débora estaba la presencia de Dios y su presencia da descanso. Ya Dios había dado estrategia, recursos. Bueno, ya le había recordado la palabra a través del profeta, le dio estrategia y recursos. La respuesta de Barak es una respuesta demasiado inteligente. ¿Por qué? Porque él reconoció la unción que había en Débora, una mujer con toda la cubierta de esposo y de Dios. Entonces él iría con la unción de Dios para pelear contra Javín. Qué importante que reconozcamos donde hay unción. Qué importante que nos sometamos a quien Dios levante. Qué importante aprender a discernir también la voz de Dios cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en personas específicas para un llamado específico. El día de hoy, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Es lo que dice el libro de Joel y está cumplido en el libro de los Hechos. Y Jesucristo les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando Él haya venido. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Tienes a Jesucristo? ¿Lo has aceptado como Señor y Salvador? ¿O tienes a Él, el Espíritu Santo?